Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra instancia de encuentro de la Cámara de Comercio de Santiago en temas de innovación y emprendimiento. La semana pasada hablamos de escenarios futuros y tendencias y hoy hablaremos de Venture Capital. Vamos a dar comienzo a la primera masterclass de un programa de 3 clases que estaremos impartiendo en este tema, así para que estén atentos y se vayan inscribiendo ahí directamente en los links que les vamos a enviar. Sin duda, el 2021 fue un año para recordar en términos de inversión en startups. En muchos casos, rompiendo todos los récords de inversión a la fecha. Según la empresa de investigación CV Insight, en 2021 los inversionistas duplicaron con creces la cantidad de dinero que entregaron a las startups, alcanzando los 621 millones de dólares a nivel mundial y batiendo el récord del año anterior. Para profundizar en este tema y saber cómo una startup puede participar en estos procesos de inversión o cómo una organización puede transformarse en inversionista, tenemos a Fernando Paredes, ingeniero comercial, magíster de innovación UC, con más de 10 años en la industria de innovación y emprendimiento, como consultor de microempresas, director de la incubadora INACAP y ahora como gerente de Datneo. Fernando además es fundador de 2 startups, donde ha tenido experiencia tanto de éxitos como de fracasos. Por él tiene mucho que contarnos desde distintas perspectivas. Fernando, muchas gracias, te doy la bienvenida. Estamos ansiosos por saber de lo que significa el Venture Capital, cómo cierto, las empresas, o como decía, las organizaciones, pueden incorporarse a este ecosistema, cómo pueden invertir, o bien cómo pueden recibir inversión. Aprovecho de comentarle a nuestros auditores que a medida que Fernando vaya haciendo esta clase, esta masterclass, podemos ir dejando preguntas en el chat y estas irán haciendo una vez que Fernando haya finalizado. Así que aprovechen, vayan escribiendo y nosotros después, una vez que Fernando termine, vamos a ir leyéndolas y utilizando ahí todo el conocimiento de Fernando para responderlas. Nuevamente, Fernando, muchas gracias, te doy la bienvenida y adelante. Hola Julia, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Está todo también. bien? Todo Buenísimo. bien. Buenísimo. Nada, pues primero que todo, gracias por la invitación. Vamos a hacer esta primera masterclass de la serie de varias masterclass. Si no me equivoco, son 4 que después vamos a seguir después de vuelta de vacaciones. Y nada, pues esta es un poco más introductoria, apunta a una visión más general del Venture Capital sobre de qué trata, cómo funciona, cuál es la lógica detrás, también del mundo startup y cómo las empresas pueden participar de esto, del Venture Capital, y por qué deberían o por qué podrían querer hacerlo. Tú igual ya me presentaste un poco, así que creo que no voy a repetir mucho de mí. Me parece que lo que faltó decir es que soy valdiviano, un detalle, pero me gusta decirlo. Yo soy gerente del área de consultoría en Datneo. Datneo, estamos hace unos 13, 14 años metidos en el mundo de innovación y emprendimiento. Partimos como una red de inversionistas ángeles, ya vamos a ver más adelante qué es un inversionista ángel. Al día de hoy seguimos con la red de inversionistas ángeles y hace un par de meses que estamos en un proyecto bien interesante y que personalmente me tiene muy entusiasmado, que es potenciar la inversión ángel en el sur de Chile, de la región de los ríos hacia el sur. Así que ahí básicamente estamos reuniendo gente que esté dispuesta a invertir en startups. También somos una administradora de fondos de Venture Capital. Hoy día tenemos el fondo Vulcano, que es un fondo de 20 millones de dólares, que es el quinto fondo que administramos, y que estamos ya en un 80 y algo por ciento, diría yo, invertidos. Asimismo, trabajamos con empresas corporate, con empresas tradicionales, en que puedan diseñar y ejecutar sus estrategias de corporate venture capital. Lo vamos a ver más adelante, y eso es cuando empresas tradicionales invierten en startups por distintas razones, ya vamos a ver por qué. Y finalmente trabajamos mucho con startups en ayudarlas a levantar capital.
obviamente los emprendedores y las startups necesitan levantar capital en distintas etapas de su vida, vamos a ver eso. Y no necesariamente un emprendedor o un equipo o un equipo emprendedor tiene o sabe, tiene los conocimientos o sabe cómo levantar capital, cuáles son las teclas que hay que apretar para que el inversionista le guste la música y finalmente invierta. Por lo tanto, ahí los apoyamos en este programa de aceleración o bien en distintas consultorías más uno a uno que hacemos con los emprendimientos. Deme un segundo. Ahí está. En términos generales, nuestro foco como en el mundo del Venture Capital es en emprendimientos en etapas tempranas. Tenemos una experiencia internacional de bastantes años. Tenemos hoy día 2 oficinas, una acá en Santiago y una en San José de Costa Rica, donde está el gerente de inversiones de Vulcano. Y durante este año vamos a estar abriendo 2 oficinas más, uno en Valdivia próximamente, porque yo me voy a vivir para allá. Y estamos apuntando a estructurar el fondo Vulcano 2, que debería ser un fondo que esté basado en Miami, y por lo tanto estamos apuntando a tener una oficina allá también. Acá una visual más o menos general de las distintas inversiones que hemos hecho o que han pasado por nosotros. No voy a entrar mucho en detalle, solo para denotar que tenemos una experiencia bastante amplia en invertir, en definir en qué invertir, en el proceso de negociación y en todo lo que implica la inversión en startup, que lo vamos a ver más hacia el final de esta sesión. Y ahora entrando a la sesión misma, la estructura general de la masterclass de hoy día, vamos a partir conversando sobre cuál es la diferencia entre un emprendimiento tradicional y una startup, por qué las startups necesitan levantar capital, cuáles son las distintas fuentes de financiamiento para startups, los tipos de inversionistas. De ahí vamos a meternos específicamente en Corporate Venture Capital, que como les decía es cuando empresas tradicionales invierten en emprendimientos tecnológicos, y finalmente cómo es el proceso de inversión en general. Entonces vamos a partir por el emprendimiento tradicional versus startups. Primero que todo, un emprendimiento es básicamente cómo nosotros generamos valor de una oportunidad detectada. Es algo que no es reciente, probablemente desde que el hombre es hombre, o el ser humano, digamos, el ser humano ha hecho emprendimiento, probablemente no siempre para ganar plata, porque probablemente al principio no había, pero siempre veo una oportunidad, voy a hacer algo para poder tener algún tipo de retribución de esa oportunidad. Son procesos dinámicos e iterativos. ¿Qué se refiere a eso? Que en general, y eso probablemente todos los que están acá, si tienen experiencia o que tienen experiencia en empresas, van a coincidir conmigo que no existe una manera única de hacer las cosas, sino que una oportunidad que quiere explotar o algo que quiere hacer, lo hace de una manera, y si es que no resulta, bueno, lo hace de una manera relativamente distinta en búsqueda siempre del mejor resultado. El proceso de emprendimiento en general, y no solamente hoy día, sino que también de siempre, ha sido y es una triangulación entre 3 recursos claves, que son la tecnología, la gente y el dinero, o los recursos los recursos monetarios. Y aquí, cuando hablamos de la gente, nos referimos tanto al equipo emprendedor, nos referimos también al equipo que se puede sumar, ¿cierto?, a los fundadores de una empresa. También a los stakeholders. Los stakeholders, entendámoslos como todas aquellas personas que de una u otra manera tienen contacto con la empresa. Y no solamente hay los stakeholders, están los clientes, están los grupos de interés,
están los accionistas, entonces son las distintas personas que están alrededor del emprendimiento. Cuando hablamos de tecnología, no lo vean solamente como la tecnología como la pensamos hoy, quizás que es un poco más digital, que estamos en un mundo súper tecnológico, sino que pensémoslo como las distintas de nuevo, tecnologías que han habido durante la historia, y que son aquellas que se han utilizado para, para explotar las oportunidades que hemos visto. Una tecnología histórica, podríamos decir la imprenta, no sé, por las grúas, distintas cosas que en su minuto fueron tecnologías de punta, hoy día ya las damos un poco más por sentadas, y hoy día está el foco, cuando hablamos de tecnologías, probablemente siempre estamos pensando en tecnologías más de la barrera del conocimiento. Y por último, el dinero. El dinero siempre son recursos que es clave para poder ejecutar y poder tener la mejor tecnología o los mejores equipos o los mejores eh, eh, procesos para poder explotar nuevamente esta oportunidad. Por lo tanto, el emprendimiento hay que verlo como una triangulación o una distribución de fuerzas entre estos tres grupos de recursos. Y esto también es un detalle que yo creo que es crítico, y lo vemos mucho en el mundo de las startups, que realmente la idea no es lo más importante, lo más importante es la ejecución. Muchas veces nos toca conversar con startups que nos hacen firmar muchos, o quieren, ¿verdad? Porque nosotros les decimos que no lo vamos a hacer, pero muchas startups que están buscando conversar de su proyecto, y nos hacen firmar contratos de confidencialidad porque su idea es única y, y tienen susto de que se las roben. Y la verdad es que la idea por sí sola no es tan importante. Obviamente es fundamental, pero no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que han visto una startup o han visto algún negocio que le ha ido muy bien y que ha sido exitoso de una idea que ustedes también tuvieron. Y la verdad es que eso no dice mucho de que ustedes podrían haber sido millonarios hoy día con esa idea, porque es la ejecución la que realmente manda, y esto lo vamos a ver después por qué hace sentido y por qué tiene que es un factor crítico dentro del venture capital. Y aquí una frase que hace bastante sentido en esto, que es que visión sin ejecución es una alucinación. Bueno, y finalmente, entonces, ¿qué es una startup? Primero que todo, una startup es una colección de hipótesis por demostrar. Esto es muy importante tenerlo claro. ¿A qué nos referimos con esto? Una hipótesis, todos sabemos lo que es una hipótesis finalmente una idea, una teoría que no está probada y que tenemos que de una u otra manera probarla. En el mundo científico esto se hace con el método científico, en el mundo de las startups esto se hace con Lean Startup. Lean Startup es básicamente el método científico aplicado al emprendimiento, y tiene la lógica de lo que decíamos antes: ejecutar, medir lo que hicimos, volver a repensar, volver a ejecutar, volver a medir, y es una iteración infinita de medición, evaluación, ejecución. Por lo tanto, cuando una startup comienza, y aquí nos vamos a meter un ratito en algunos gráficos que nos van a ir ayudando, una de las claves de las startups y por qué hoy día son tan protagonistas del día a día, es que a partir del uso de tecnologías digitales, tienen la capacidad de un crecimiento de un crecimiento gigante, sin la necesidad de que crezcan en la misma proporción los costos. Y aquí vemos, espérate, un segundo, ahí sí.
Ahí está. Una startup cuando nace, aquí estamos viendo en el eje de la I, estamos viendo la creación de valor, o sea, pensémoslo como en el valor de la empresa, y acá estamos viendo el tiempo a la derecha. Y vemos que cuando tenemos la idea, la verdad es que todavía no tenemos nada, como les decía, tenemos solamente un cúmulo de hipótesis en la medida que empezamos a hacer una prueba de concepto y resulta bien, y ejecutamos un poquito más y vemos que la tecnología funciona, y avanzamos un poquito más y vemos que hay gente que está dispuesta a pagar, y avanzamos un poquito más y nos damos cuenta de que encontramos un modelo de negocio que funciona perfecto y que puede escalar muy rápido, y ahí empezamos, el valor de la empresa empieza a escalar porque probablemente los resultados están siendo cada vez más grandes. Como les decía, la clave cuando hablamos de startups y cuando hablamos de crecer versus escalar, es que en un emprendimiento tradicional, pongámonos en este lado acá, en un emprendimiento tradicional, pensemos en un taller mecánico, por escoger algo. El taller mecánico puede crecer, ¿cierto? Obviamente, nunca me voy a referir a ninguno de estos como que fuera un mal o un buen negocio, solamente estamos hablando de la capacidad de crecimiento que tiene. Un taller mecánico, pensemos que tiene una capacidad de poder estar atendiendo 20 autos en paralelo. Obviamente, para poder atender los 20 autos, tiene que tener los mecánicos, la cantidad de mecánicos y todos los recursos necesarios. Si quisiera crecer más allá de los 20, la única posibilidad que va a tener es aumentar su taller o comprar un segundo o arrendar un segundo taller y contratar más personas. Por lo tanto, su aumento de ventas va a ir acompañado de un aumento en los costos. En las startups, y principalmente en las startups tecnológicas y las startups de base científica, tienen la capacidad de que el aumento de sus ventas, claro, el aumento de sus ventas, primero que todo, acá no se nota mucho, pero que tenga una pendiente mucho más inclinada, y segundo, que sus costos no crezcan de la misma manera. Pensemos en Netflix, por tirar un ejemplo. Hoy día Netflix debe tener, no tengo el número, pero pensemos que tiene 20 millones de clientes. Y el año pasado, o hace 2 años, tenía 15 millones de clientes. Crecieron en 5 millones su cantidad de clientes y no necesariamente aumentaron en esa misma proporción sus costos. Por lo tanto, cuando hablamos de startups, y de nuevo, sobre todo de startups digitales o de startups de base científica, tenemos esa concepción fundamental de que el crecimiento puede ser muy inclinado, o sea, puede crecer a una velocidad muy rápida y no necesariamente así sus costos. Eso es clave que se tenga claro. Siguiente. Acá tenemos una tabla un poco más bien bajada de las principales diferencias entre un emprendimiento tradicional y una startup. Primero, un emprendimiento tradicional tiene un riesgo menor, porque está metido generalmente en tecnologías que se conocen, están en maneras de hacer las cosas más clásicas. Una startup generalmente está abriendo un nuevo mercado, está probando una nueva tecnología, está probando un nuevo modelo de negocio, por lo tanto el riesgo es mucho mayor. Y en términos como un corolario típico de las finanzas es que a mayor riesgo la retribución tiene que ser más alta, y por eso el mundo de las startups ha tenido tanto crecimiento. En general, los emprendimientos tradicionales tienen un enfoque un poco más local. Obviamente, cuando hablamos de multinacionales o empresas que ya tienen un enfoque global o multinacional, no aplica, pero ahí claramente cuando una empresa llega a tener un tamaño tan grande, han pasado ya mucha agua bajo el puente, a diferencia de las startups que en general comienzan siempre pensando cómo comerse el mercado global desde el principio, cómo poder, hoy día parto en Chile, pero cómo puedo estar mañana vendiendo en Perú, Colombia, México, y pensando en ya crecer a nivel mundial. Por lo tanto, la visión de una startup es global desde un comienzo. En términos de innovación, se dispone siempre generalmente se dispone de tecnología y se hace uso de tecnologías existentes,
Pero a diferencia, las startups, como les decía, generalmente están implementando tecnologías que no existen, están implementando modelos de negocio que no existen y por lo tanto tiene un riesgo mucho mayor, como lo hablábamos antes. En términos del equipo, ¿es estructurado y estable o son equipos que ya están, que en el fondo son equipos relativamente conocidos en términos de lo que se necesita y como su crecimiento también es más lento? No necesitamos estar moviéndolo o cambiando ese equipo versus una startup que con la velocidad de crecimiento que tiene y con los cambios y los distintos pivoteos, los pivoteos cuando van haciendo cambios en el modelo de negocio o van haciendo cambios en el servicio o en el producto, como es tan ágil y tan variable todo eso, se necesita tener la capacidad de moverse rápidamente, de cambiar los equipos rápidamente, y ya vamos a meternos un poco en eso. En términos de financiamiento, los emprendimientos tradicionales en general no necesitan tanto financiamiento externo y por lo general también tienen mayor acceso al crédito. En cambio, las startups, como son nuevas, están metidos en negocios de alto riesgo, generalmente son ¿cómo se llama? Los emprendedores no tienen muchos activos detrás, no tienen acceso a financiamiento bancario y por lo tanto se hace fundamental la inversión privada. Y por último, en términos de crecimiento, como les decía antes, los emprendimientos tradicionales obviamente pueden crecer rápido y todo, pero siempre supeditado a tener una estructura de costos más pesada, y no tener un espacio para una escalabilidad tan grande como la que se puede lograr con una startup digital o de base científica. ¿Y por qué las startups necesitan levantar capital? ¿Cuál es la lógica detrás del levantamiento de capital? Si los que están conectados un poco con el mundo de innovación y emprendimiento, ya sea en LinkedIn, en redes sociales o en el diario, se van a dar cuenta que siempre están hablando de startups que están levantando rondas. Levantar rondas se le llama a que han logrado o que están levantando inversión, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué? Y este dibujo, el dibujo clásico del ciclo de vida de las startups. Eh, eh, Hay muchas maneras de segmentar este ciclo de vida. Me faltaron los ejes acá. El eje vertical es el flujo de caja acumulado. Aquí tenemos este horizontal es el 0, por lo tanto vemos que el flujo de caja acumulado, llamémosle flujo, solo para hacer un repaso, el flujo de caja es ingresos menos costos. Cuando tenemos la primera etapa, que es la prueba de concepto, el momento que el emprendedor tuvo la idea y se lanzó a la piscina con ejecutarlo, obviamente no va a tener venta, por lo tanto es puro gasto. Cuando ya empieza a tener ciertas validaciones y empieza ¿se acuerdan que yo les decía que una startup es un conjunto de hipótesis por demostrar? En la medida que empiezan a demostrar sus hipótesis, están avanzando, ¿cierto? Esta segunda etapa del product market fit es la etapa en la que yo ya tengo, como el emprendedor ya tiene un producto o un servicio que medianamente funciona y estamos buscando la manera de conectarlo con el mercado, o sea, cómo yo lo puedo ofrecer de mejor manera, cuáles son los cambios que hay que hacerle al servicio, al producto o al modelo de negocio o a la manera de venderlo. Y por lo tanto, seguimos gastando plata, todavía no tengo ventas suficientes que me permitan que las ventas sean mayores que los costos hasta este punto. Este punto es clave y es la primera vez que vamos a destapar una champaña y celebrar, que es cuando es el mes en que efectivamente mis ingresos son mayores que mis costos, y obviamente ahí esperamos que eso siga así hacia adelante y por lo tanto mi flujo de caja acumulado empieza a ser cada vez mayor y empiezo a salir a recuperar, digamos, dinero, hasta el punto en que acá celebramos de nuevo, hasta el punto en que todos los gastos que yo he hecho y todos los ingresos que yo he tenido suman 0 y por lo tanto ya empiezo a
lo que se llama la etapa de escalamiento, que es cuando solamente estoy vendiendo más y estoy creciendo en las ventas, hasta que llegamos a un punto en que ese crecimiento se empieza a bajar, empieza a ser cada vez más plano, que es la etapa de consolidación. Eh, y en las startups se espera que esta etapa sea la de mayor pendiente y la que más dure. Volviendo un poco a lo que les decía, a este conjunto de recursos críticos, para cada una de estas etapas se necesitan distintos recursos críticos. Hagamos, hagamos como una visión general del ciclo de vida. Pensemos que en el minuto cero la tecnología no vamos a tener mucho, a lo más probablemente lo que vamos a tener, vamos a juntar distintas cosas que hay disponibles como para hacer una idea de cómo podría ser la tecnología en verdad, porque no tenemos las lucas para desarrollar la tecnología de fondo que queremos hacer. En términos de equipo, voy a ser yo con mi cofundador, probablemente a lo más vamos a ser tres los cofundadores que partimos en esta primera etapa, en la etapa de la idea, ¿cierto? De la conceptualización de la idea. Cuando ya empezamos a meternos un poco más profundo, a lo mejor voy a levantar, en términos de lucas, estamos, ¿cierto? Con las lucas propias. Cuando ya empezamos a meternos, bueno, ya la tecnología, a lo mejor desarrollamos un poco de tecnología y pudimos incorporar tecnología externa que nos permite avanzar, pudimos incorporar gente al equipo que nos permite meter más tiempo, a lo mejor pudimos levantar capital privado o a lo mejor nos ganamos un Corfo, ¿cierto?, que nos permite avanzar en esta etapa. Cuando ya llegamos a la etapa del escalamiento, quizás es momento de traerse un par de ejecutivos de altos ejecutivos de empresas, que si se fijan es algo que cada día está pasando más, que startups tecnológicas están trayendo ejecutivos, y ya probablemente para esta etapa nuevamente los recursos que necesitamos son distintos. Finalmente, ¿por qué necesitan levantar capital las startups? Primero, para financiar los negativos de caja, lo que les decía, y segundo, para acelerar el ritmo de crecimiento y obviamente con eso bloquear a sus competidores. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista del valor? Acá estamos viendo el ciclo de vida, de nuevo, tiempo y flujo de caja acumulado. Acá estamos viendo tiempo y valor de la empresa. Las empresas, a medida que avanza el tiempo y que obviamente van confirmando las distintas hipótesis y van avanzando en el ciclo de vida que les comentaba, el valor de la empresa va subiendo. Cada vez que yo voy quemando una etapa, el valor de mi empresa va aumentando. Y cada una de estas etapas corresponde a una ronda generalmente. O sea, cada una de estas etapas que logro ir posicionando en que, por ejemplo, yo validé acá logré validar que mi tecnología funciona. Acá logré validar que hay empresas que están dispuestas a pagar por esa tecnología. Acá ya tengo ventas suficientes para el equipo que tengo hoy. Acá ya tengo una presencia a nivel nacional. Acá ya tengo presencia a nivel internacional. O sea, cada una de estas etapas, nosotros lo llamamos que son que corresponde a una ronda, y cada vez que hay una ronda nueva o cada vez que se va quemando unas etapas, implica que nuestra startup ha ido creciendo. ¿Y por qué pensamos en etapas? Por dos cosas. Por un lado, para disminuir la percepción de riesgo de cara al inversionista. ¿Por qué? Porque imagínense que en el minuto cero yo busco un inversionista para levantar 10 millones de dólares para hacer de llegar a mercados internacionales. La verdad es que yo encuentro que es demasiado riesgo y así es como se ve en general. Por lo tanto, lo que se hace es pedir o buscar inversionistas voy a inventar, $100.000 para lograr esta primera etapa, para lograr la parte tecnológica, por ejemplo. Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del equipo emprendedor, es que yo cuando no tengo nada y mi empresa vale cero, estoy levantando millones de dólares para ir de una acá, probablemente voy a tener que ceder prácticamente el total de la empresa. Si es que mezclamos ambas cosas, vemos que el valor de la empresa va creciendo a medida que pasa el tiempo y voy aumentando y voy avanzando en el ciclo de vida.
logramos entender, o deberíamos lograr entender, y de ahí al final me cuentan si es que se entendió o no, el por qué están levantando capital continuamente las startups, para ir nuevamente financiando estos espacios en rojo, o aumentando la velocidad en la que puedo crecer mi operación nacional e internacional. Eh, en términos de las fuentes de financiamiento para startups, en general, la deuda bancaria no existe. ¿Por qué? Nuevamente, porque obviamente no hay F29, no tenemos ventas históricas muchas que mostrar. Generalmente, sobre todo los emprendedores en etapas tempranas o que son emprendedores por primera vez, no tienen muchos activos utilizar para levantar deuda. Caemos siempre en los fondos Corfo o en los distintos concursos, capital semilla, subsidios, fundaciones, aceleradoras, universidades. Eso es, entre comillas, plata gratis, que es muy bienvenida. Chile es uno de los países ícono a nivel internacional respecto a la estructura que tiene Corfo y la estructura que tiene la economía en general para apoyar emprendimiento. Así que esto es muy bueno, pero cuando se acaba o no se puede lograr, está el capital privado. Las triple F, vamos a ver después cómo es, las triple F son la familia, Family, Friends and Founders, familia, amigos y los fundadores, los inversionistas ángeles, los fondos de inversión, crowdfunding, aceleradoras, que son básicamente entidades o personas que invierten a cambio de una participación de la empresa. Y aquí vamos a ver los distintos tipos de inversionistas. Acuérdense, acá tenemos el ciclo de vida acá atrás, ¿cierto? Aquí vamos, estos son los distintos nombres que tienen las series. Esto es solamente para convención del Venture Capital para llamarle a cada una de las rondas. Hay una anterior acá, la Pre-Seed, que es la primera ronda cuando ya estáis validado, o sea, cuando estás validando tus modelos de negocio, tu producto. Después está la serie Seed, la serie A, la serie B, y así podemos seguir hasta que de una u otra manera o hay un IPO. IPO es cuando las empresas salen a la bolsa, o bien que la empresa se vende. Y aquí podemos ver, acá abajo están los tipos de inversionistas para cada una de estas etapas. En una etapa muy temprana, las triple F, los amigos, la familia y los fundadores. Cuando eso ya estamos avanzando un poco, acá están las incubadoras y los fondos estatales, ¿cierto? Después están los inversionistas ángeles, que lo vamos a ver en un minuto, que son personas que invierten en startups, la aceleradora. Y ya cuando ya estamos un poco en esta etapa, ya están los fondos de Venture Capital. No me voy a meter mucho acá porque no nos va a dar el tiempo, pero en esta tabla la van a poder ver después. Están las distintas características de cada una de estas etapas. Como les decía, la pre-semilla es cuando tenemos la idea o ya tenemos un MVP, de quiénes, de familias, amigos, ángeles, etc. Aquí están los montos. La primera ronda de levantamiento de capital es la más chica, debería ser en general menos de 300, $200,000, porque en ese nivel las startups tienen una valorización muy baja. Por lo tanto, si es que levantan más plata que eso, se estarían diluyendo mucho. Ahí la van a poder ver con mayor detalle. ¿Qué son los inversionistas ángeles? Lo que les comentaba, son personas que tienen patrimonio y que están dispuestos a invertir en etapas tempranas de emprendimientos de los que conocen generalmente en algo la industria o que tienen experiencia en esa industria. Invierten en etapas tempranas, en patrimonio personal, ¿cierto? Tienen motivación y afinidad por las startups, por las industrias en que están, por las startups o por las industrias en las que están invirtiendo. Muy, muy relevante. Un inversionista ángel no solamente se espera que invierta dinero, sino también se espera que invierta tiempo, es lo que se conoce como smart money, que pueda ayudar al equipo emprendedor a mejorar, a mejorar su velocidad, a ir quemando las distintas etapas que conversamos antes, a confirmar las distintas hipótesis.
y invierten en rondas pequeñas, a valorizaciones de startups pequeñas, pero lo fundamental, y si alguno de ustedes algún día o es inversionista ángel, lo fundamental más allá de la plata es el apoyo. Lo que no tienen las startups muchas veces es experiencia. Los equipos emprendedores, la experiencia es lo que menos tienen, lo que más tienen son ideas y ganas. Y los inversionistas ángeles, muchos de ellos ya han tenido una carrera profesional exitosa, por lo tanto experiencia es lo que más tienen. Se recomienda, nosotros siempre recomendamos no invertir más del 5 al 10% del patrimonio total. Siempre apuntamos a personas que en general que invierten en distintas cosas más tradicionales, invierten en departamentos, invierten en fondos mutuos, invierten, qué sé yo, en distintas cosas más tradicionales. Decimos, sigue haciéndolo, pero una porción de no más del 5 al 10%, inviértela en startups, después vamos a ver por qué tampoco. Y bueno, como maneras de reducir el riesgo, uno es diversificando, obviamente no invertir todo en una sola startup, sino tener un pool de startups, invertir en sectores, en áreas donde el inversionista ángel tenga algo de experiencia. Ojalá siempre invertir en startups que le generen cierta pasión, ¿cierto? Y que tengan buena capacidad de encontrar buenas startups que sepan evaluar bien las opciones, que tengan un buen proceso de due diligence. El due diligence, cuando se lo encuentren, no es más que una auditoría. Y aquí abro un paréntesis pequeño. El mundo del venture capital, que per se ya es un anglicismo, el mundo del capital de riesgo, como es tan global, como les dije antes, está lleno de Spanglish, y no es porque la gente o porque se quiera, sino que es porque como es global, es la manera más fácil de comunicarnos finalmente cuando estemos escalando. Eh, Aquí una pequeña visión de qué son los fondos de Venture Capital. Como les comenté, los fondos de Venture Capital en general invierten en startups en etapas un poco más avanzadas, y básicamente los fondos de Venture Capital son un fondo que tienen distintos aportantes, o sea, tienen distintas personas que están poniendo capital, y que tienen distintas tesis, plazos de inversión. Nuevamente, aquí la teoría de portafolio, y esto en las startups se da mucho, que no todas van a ser exitosas, es más, la mayoría van a fracasar, pero siempre se espera que una, al menos, sea altamente exitosa y que pague el resto de la inversión. ¿Cómo se ve el panorama en Chile? Esto también lo van a poder ver más. El Fondo Vulcano, nosotros está en esta etapa, como les comentaba, y nosotros con la red de inversionistas Ángeles apuntamos a esta etapa anterior, y aquí están básicamente todo el panorama. Y esta es una de las láminas más importantes, cómo funciona o cuál es la lógica de la inversión en Venture Capital. La lógica de la inversión en Venture Capital es invertir capital cuando la startup tiene una valorización chica, y salir de esa inversión o vender la participación en la startup cuando la startup tiene una valorización mayor, generalmente 2 o 3 rondas de inversión después. No es como la lógica de otro tipo de inversiones que van teniendo pagos o dividendos. No, eso no existe en el Venture Capital. El Venture Capital es comprar hoy más barato una porción, ojalá poder ayudar lo más posible a que este escalamiento en el valor, en la valorización de la empresa sea lo más rápido posible, para luego salir de mi inversión y obtener un premio. ¿Qué es el Corporate Venture Capital? El Corporate Venture Capital es cuando empresas invierten en startups. ¿Por qué lo hacen? Y aquí esto es fundamental. No lo deberían hacer, se puede hacer, obviamente, no hay problema, pero en general las empresas que lo hacen para incorporar modelos de negocio, para incorporar tecnología que sean complementarias a su negocio madre, ¿vale? El Corporate Venture Capital es una táctica dentro de la innovación abierta. La innovación abierta es cuando ustedes o cuando las empresas abren su negocio o buscan soluciones o nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de hacer las cosas, con ideas o con proyectos que vengan de afuera. No tratar de buscar las soluciones solamente dentro de la organización, sino abrirse a otras organizaciones para traer ideas nuevas desde afuera. Una de esas maneras de hacerlo
es invertir en startups, ¿ya? Em, ¿Cuál es la clave? Y esto para cuando, si es que en algún minuto piensan invertir en startups, lo fundamental es siempre pensar que la inversión en la startup no debe tener per se fines financieros. O sea, no, 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 no corre tanto este modelo cuando es una inversión en startup. Podría ser, sí, no digo que no. Lo que estoy diciendo es que en general no es esto lo que se espera. ¿No? Una empresa no espera invertir hoy día para vender su participación mañana y hacer una ganancia. Si lo que espera es invertir hoy día en una tecnología que a nosotros como empresa nos permita apalancar nuestro modelo de negocio actual y por lo tanto nos permita no quedar fuera de posibles disrupciones de la industria, no quedar fuera de cambios en la industria que pudieran significar que yo como empresa quiebre, que es el caso, y aquí, si es que no se entendió hasta ahora, yo creo que se va a entender, es el caso de Blockbuster con Netflix. Me imagino que todos conocen Netflix. Netflix, el año 2004 creo que fue, o antes, cuando todavía no era lo que es hoy, sino que era un sistema de arriendo de películas por correo y tú te metías en una página web, decías las películas que querías que te llegaran a tu casa y te llegaban por correo, un DVD te llegaba al correo y tenía la gran gracia de que lo podías tener el tiempo que quisieras y no como en Blockbuster o en los videoclubs clásicos que si te pasabas de los tantos días te pagaban multa. Y Netflix fue donde Blockbuster le dijo, Blockbuster, mira, necesito inversión para poder crecer este negocio, que es un modelo de negocio distinto, y yo sé que tú eres grande y probablemente te va a interesar participar acá. Y Blockbuster le dijo, ¿de qué me estás hablando? Tú, no creo en tu modelo de negocio tan revolucionario, yo tengo más de 3.000 tiendas a lo largo del mundo y no, en verdad no creo que valga la pena conversar más. Cuento corto, miren cómo avanzó la valorización de Netflix. Acá está hasta el año 2010, ni siquiera está hasta hoy, porque ya desde el 2010 Blockbuster no existe. Básicamente, Netflix se comió, no se comió, no es la palabra, Netflix sacó del mercado de Blockbuster, la industria completa cambió, Blockbuster no participó de esta disrupción en la industria, pudiendo haberlo hecho, podría haber sido parte de esta disrupción, podría haber sido parte de esta nueva industria que nació a partir de una misma idea, pero por no, básicamente por confiar que él era un incumbente que no lo iban a poder sacar nunca, no participó de esto y se quedó fuera y hoy día ninguno de ustedes puede ir a un blockbuster, pero sí todos ustedes pueden ver una película, en vez de estarme escuchando ahora, podrían estar viendo una película por el mismo internet. Y Blockbuster, creo que hay 2 tiendas de Blockbuster en el mundo, o 2 o 3, que se arriendan por Airbnb y que tú puedes tener así como una noche de películas como en los 90. Eh, y finalmente el proceso de inversión es prácticamente el mismo en todos los casos. Está la primera parte del scouting de los proyectos. El scouting de proyectos es básicamente la búsqueda, el monitoreo de oportunidades de distintas startups que están dando vuelta. Yo como inversionista, como fondo, da lo mismo, tengo una tesis de inversión. A partir de esa tesis de inversión que tengo, son las startups que voy a estar evaluando. De ahí siguiente lámina vamos a ver qué es una tesis de inversión. Pero básicamente es qué es lo que estoy buscando, cuál es el sabor de lo que estoy buscando. Por ejemplo, startups tecnológicas, startups de fintech, en tecnología financiera. Entonces, todas las startups que voy a evaluar deben caer dentro de esta tesis. Una vez que las evalúo, hago esta auditoría, que es el due diligence financiero, due diligence legal, due diligence de la tecnología, de las distintas capas que tiene una startup, negocio, invierto, monitoreo y acelero. Aquí es estar mirando cómo la startup está avanzando, ayudar a que sea lo mejor posible y finalmente el éxito, o sea, la venta de mi participación para poder salir y poder hacer la ganancia, o bien no hacer ese éxito en el caso de los corporate venture capital como conversamos. Dentro de todos estos detalles está la valorización.
La valorización es un detalle muy relevante al momento de invertir, pero no lo es todo. Como les comentaba, ¿qué es la tesis de inversión? La tesis de inversión es el plan con el que yo voy a invertir, o sea, cuál es, es la definición de cuáles son las características de lo que yo estoy dispuesto a invertir. Y acá tenemos una típica, acá tenemos una muestra, un ejemplo de cómo podría ser una tesis. Por ejemplo, pensemos que esto es un fondo de Venture Capital que solamente invierte en startups que están en la industria PropTech, FinTech o EdTech de Chile y Colombia, que están en etapa semilla, que están buscando una inversión de 25 o 50 mil dólares con un instrumento tipo SAFE y que tenga una mujer cofundadora. Ese es un típico ejemplo de cómo podría ser una tesis de inversión. Y acá estas son las variables claves en las que hay que fijarse al momento de invertir en una startup. Muy importante, probablemente lo más relevante del equipo, que sea un equipo multidisciplinario, que tenga buenos mentores. Multidisciplinario es una palabra como bien mal usada de repente, pero quiere decir que tenga personas con distintas experiencias, distintos focos, distintas profesiones, que tenga idealmente buenos inversionistas. En la medida que hayan buenos asesores, buenos inversionistas, baja la percepción de riesgo, por lo tanto, quiere decir que ya hay alguien que se atrevió, ¿cierto? Y el historial es fundamental y es muy importante. Nadie quiere invertir en una startup, probablemente que el historial de los fundadores sea malo. Obviamente la idea y el mercado al que están apuntando y finalmente la valorización. Estamos justo en el tiempo. Finalmente los dejo invitadísimos a todos, primero a contactarme por cualquier duda que haya quedado de esto, cualquier conversación que quieran profundizar. Y también si es que les interesa conocer más y acercarse al mundo de la inversión ángel, pueden unirse a nuestra red de inversionistas ángeles, que no, per se no tiene ningún costo de participación. El único costo que tiene es en algún minuto definen invertir en alguna de las startups que nosotros les presentamos mensualmente. Ahí se cobra un porcentaje pequeño, un 5% de la inversión realizada. Justamente mañana, de hecho, tenemos el primer Demo Day del 2022, así que los que quieran participar y ver un poco más cómo es esto, felices en que se unan y ahí les mandamos la invitación. Y listo. Anduvimos bien en el Muchas tiempo, ¿no? gracias. Sí, nos pasamos 2 minutos, pero estamos perfectos. Muchas gracias, Perfecto, Fernando. buenísimo. Tenemos Espero aquí no haber algunas ido muy rápido. preguntas. Sí, o sea, de todas maneras, agradecer, es harto contenido. Obviamente sabemos que el Venture Capital consta de varios procesos, ¿cierto? Y varias cosas más técnicas, como tú decías, y el Spanglish se ve mucho en innovación y en emprendimiento, así que hay que ir aprendiendo esos conceptos. Y por eso también quisimos partir con la introducción de hoy día. Y recuerden, de nuevo, aquellos que quizás entraron más tarde, que esto es parte de una de las primeras sesiones que vamos a tener, así que esto también va a quedar disponible en YouTube, va a estar grabado, está siendo grabado en este momento, por lo tanto en la tarde o el día de mañana va a quedar disponible para volver a consultarlo, si les quedó dudas, algo específico, lo pueden pausar y verlo detenidamente, no hay problema. Y con ello también recordarles que esto ya desde marzo también va a considerar otras 2 sesiones que nos va a permitir profundizar en algunas cosas que hoy día pasamos de manera más general. Fernando, tengo algunas preguntas. Pregunte. ¿Qué significa la palabra tesis indicada en el rubro motivación y afinidad? Eh, lo vimos al final. Yo creo que esa es una de las primeras preguntas, pero Sí, creo. básicamente, sí, lo explicamos. La tesis es finalmente cuáles son las características de los emprendimientos que estoy buscando para invertir. Perfecto. ¿Cómo se condice de parte, sí, cómo se condice o se concilia la inversión y proceso de inversión corporate venture cuando su propósito u objetivo estratégico es llegar a complementar a su core business la idea y modelo de negocio o tech de las startups? ¿Cómo mantener la reserva o secreto industrial de esta, en particular cuando la SU tiene otros socios o financistas? Eh, no sé si entendí la pregunta.
Probablemente, si es que lo entendí, es como yo, si es que invierto en una startup, si es que yo como empresa, como corporate, invierto en una startup, ¿cómo me protejo a que se mantenga el secreto industrial o el secreto de esa tecnología en la que estoy invirtiendo? Claro, Eh, ¿cómo pro- hace match? o sea, ¿cómo hace match? Bueno, va a hacer match. Sí, esa es la pregunta. Ya, vale, Gonzalo. Eh, Probablemente no lo vaya a poder, no lo vaya a poder proteger, pero sí tú vas a ser el que vaya a poder bloquear probablemente la entrada de que tu competencia la tenga. A lo mejor no la. Todo, a ver, es súper relevante que aquí no hay nada escrito en piedra, y va a depender de la política de inversión que tenga la corporate. Por ejemplo, los terceros inversionistas quieran, va a depender, pues, va a depender porque, a ver, pensemos por ejemplo en una farmacéutica, de hecho una de las vacunas del COVID, eh, ¿cómo se llamaba la Pfizer? La Pfizer tenía un nombre después, creo, o alguna de ¿No? esas, hay, hay varias o más de una, creo que tiene dos nombres, y eso es porque fue la farmacéutica grande que compró ¿cómo se llama? La receta, digámosle, de la vacuna que estaba haciendo un laboratorio pequeño. Y La ahí lo fórmula. bloqueó, la fórmula, ahí lo bloqueó. O sea, esa adquisición de eso bloqueó completamente que otro pudiera tenerlo. ¿Cuál es la... en las startups, una de las claves de yo invertir en una startup, de yo como empresa poder invertir en una startup, está prevenir que otro lo haga, y dos, poder mejorar mi negocio madre y participar y no perder, digamos, posición de mi empresa en la industria. ¿Y qué pasará con los terceros inversionistas? Lo que busca un inversionista es poder vender su participación después. Eso es fundamental. Por lo tanto, si el ingreso de una corporate venture capital va a implicar que la empresa no va a poder tener o no va a tener siguientes rondas y que los inversionistas que están van a quedar dentro, es una mala señal para el inversionista y por lo tanto no va a estar a favor de esa inversión. Por el contrario, si es que en la entrada de este corporate va a implicar siguientes inversiones igual o que la misma corporate después le compre la participación a los inversionistas, deberían estar de acuerdo. No sé si respondimos tu pregunta, Gonzalo. Muy claro, ya bacán. Súper. Por aquí también nos preguntan, ¿qué costo tiene para ustedes el levantamiento de capital? O sea, con todo en este caso de Amneo, si hay un fee por levantamiento de capital o por el financiamiento propiamente tal. Eh, a ver, hay dos cosas. Cuando alguien de nuestra red de inversionistas Ángel invierte en una startup que nosotros les estamos llevando, nosotros tenemos una red de inversionistas ángeles, tenemos un grupo de personas que está buscando startups para invertir y mensualmente estamos llevando startups que cumplen con los requisitos ahí nosotros trabajamos un poco con ellos, filtramos las startups y las llevamos. Cuando alguien invierte, le cobramos un 5% de esa inversión. Digamos, si es que invierten 100, nosotros cobramos 5. Las startups que van a presentar, también les cobramos. También por la inversión recibida. Si reciben un 100 de inversión, le cobramos 5. Esa es la lógica, ese es nuestro modelo de negocio en nuestra red de inversionistas. Existen otras redes que tienen otros modelos. Por ejemplo, Exacto. una membresía. Entonces yo te cobro, voy a inventar, $10,000 anuales y tú inviertes todo lo que quieras, pero yo no te voy a cobrar nada. Y a las startups puede ser similar. Y en los fondos existe lo que se llama el management fee. Los management fee de los fondos es un porcentaje del fondo total que se junta, que se cobra para la administración del fondo. Y además, siempre hay un premio para la administradora. ¿Cuál es ese premio? Depende, las magnitudes varían, pero es un premio al éxito que tenga el fondo en su salida. Por lo tanto, si invertimos 100 y cuando salimos de la inversión, esa inversión de 100 se transformó en 1 millón, hay un premio.
Si esa inversión de 100 salimos y está en 90, no hay premio porque perdimos plata. Entonces, la manera de ganar plata o los modelos de negocio de los fondos y de las redes de inversionistas ángeles difiere. Exactamente, difiere de institución también y De, de dónde esté posicionado el ecosistema. claro, claro. Otra pregunta, Fernando, ¿en qué rango están los montos a invertir? Bueno, ahí tú hablabas de las series, ¿cierto? Quizás sería bueno explicar cuáles son las series que salen hoy en día en mercado LATAM, quizás, Sí. y están utilizando. Ya, perfecto. Mira, los montos son crecientes en la medida que las empresas van teniendo mayor madurez. Al principio, cuando son solamente un PowerPoint, los montos son chiquititos porque el riesgo es muy alto. O sea, tiene una idea, pero no sabemos si es que va a ser capaz de ejecutarla, no sabemos si es que tiene la claridad de cómo hacerlo, no sabemos si lo que está diciendo en verdad hay alguien dispuesto a pagar, no sabemos nada. Por lo tanto, la inversión, mientras menos plata podamos invertir, y además va a salir de los mismos, probablemente de los mismos fundadores, de su familia, un par de amigos, que probablemente creen más en la persona, creen más en los fundadores que en la idea. La idea obviamente les tiene que hacer sentido, pero no van a estar 100% convencidos de la idea porque no cachamos tanto. En la medida que vamos avanzando, los montos van creciendo. Los inversionistas ángeles en general invierten entre 50 y 100 mil dólares. Los fondos en etapas tempranas en general invierten entre 200, 300, 400 mil dólares. En Chile, el tamaño de los tickets de inversión no llegan en general a más de 1 o 2 millones de dólares. Para montos superiores a eso, generalmente son en fondos internacionales. Y eso tiene una lógica, la lógica no va en el sentido de la cantidad de la plata, sino va en el sentido de dónde yo voy a ejecutar esa inversión. En Chile es un mercado súper chico. Somos 20 millones de personas, no sé cuánto será, 1 millón de empresas o un poco menos. Por lo tanto, Chile se ve más como un laboratorio. Acá las startups parten, crecen, agarran mercado nacional o ni siquiera, pero acá logran como afinar su modelo de negocio, afinar lo que hacen y el escalamiento generalmente se va dando hacia el norte. El escalamiento internacional, como el camino típico es vamos a Perú, si en Perú funciona vamos a Colombia y vamos a México y ahí ya alguien nos compró. Ese es como el camino típico de las startups chilenas. Por lo tanto, si tú necesitas invertir plata para escalar en México, ¿dónde prefieres que sean los inversionistas? ¿En Chile o en México? La lógica dice que en México, porque así el inversionista no solamente me va a pasar las lucas, sino que me va a ayudar a poder tener un desembarco en México lo mejor posible, pensando que no somos mexicanos y que probablemente voy a necesitar ayuda local. Entonces, la lógica es esa. Los montos de inversión en Chile en general no llegan, siempre estoy hablando en general, siempre están los casos bordes, pueden haber inversiones de muchos más, pero en general la segunda, tercera ronda ya es afuera. O sea, perdón, la tercera, cuarta ronda ya es afuera por los montos que implica y los requerimientos de apoyos adicionales más allá de las lucas. Súper. Bien, tenemos hartas preguntas, voy a tratar de ver algunas que ya quizás hemos respondido de alguna manera. ¿Podrías comentar sobre la importancia de la especialización del Venture Capital en determinadas industrias? ¿O hay varias de nicho? No caché la pregunta, Julia. Ya, de nuevo, ¿podrías comentar sobre la importancia de la especialización de Venture Capital en determinadas industrias? Hoy hay varias de nicho. Sí, pues, claro que sí, hay varias de nicho. Ahí está la tesis de inversión que hablábamos. Ese nicho lo da la tesis de inversión. Hay fondos que solamente invierten por dar un ejemplo, que solamente invierten en tecnología health tech, o sea, en tecnología aplicada y modelos de negocio aplicados a la salud. Y eso es un nicho, y es lo que conocen. Uno típico acá en Chile se llama Ganesha Lab, y solamente buscan no solamente de salud, sino científicas, de startups de base científica. Hay otros, nosotros por ejemplo en Darneo somos agnósticos, no estamos en ninguna vertical definida, nos da lo mismo la vertical, pero sí tenemos algunas verticales que no nos interesan. Redes sociales,
e-games, pornografía, que aunque llama la atención, nos llegan startups de pornografía, en verdad. Nuestro foco está en startups que solucionen problemas reales, con el uso innovador de tecnología o de cuestiones científicas. Esa es nuestra tesis, y en etapas tempranas. Entonces, nuestro nicho, si tú me preguntas cuál es nuestro nicho, chuta, no tenemos un nicho. Pero hay otros que tienen un nicho mucho más específico, solamente Específico. en tal cosa. Así que Perfecto. depende de cada uno. Bien, en honor al tiempo, vamos a ver la última pregunta. Y aquí nos cuenta una experiencia. Adriana, nosotros lanzamos una app, la cual se hizo famosa en México, sin nosotros siquiera intentar ingresar en ese mercado. Está abierta para los países de Latinoamérica. Un diario de México hizo una nota de nuestra app y fue una locura. Tuvimos 30.000 descargas en 3 días. Ahí está lo que tú decías ahí de la internalización súper focalizada, que realmente son los mismos países que todas las startups hoy en día están mirando, o sea, por lo menos de carácter nacional. Así que tiene ahí muy bien, Adriana, felicitaciones. Y voy a tratar de juntar dos preguntas. Entonces, Fernando, se pueden comunicar con Daneo, ¿cierto? Y ustedes los ayudan a todo el proceso y a lo que significa el levantamiento de capital y le hacen también asesorías, les ayudan a hacer el pitch, por ejemplo, a formarlos un poco en cuando vayan a presentar a los inversionistas. Sí, sí, nosotros en el fondo no llevamos a nadie a presentar a los inversionistas si es que no nos convencen primero nosotros. Y eso muchas veces implica un par de sesiones de afinar lo que están presentando. Y ahí en el fondo hay distintas maneras de hacerlo. Cuando nos llegan startups que les falta mucho, eso no te podemos ayudar si es que hay un trayecto muy largo que caminar, Ya. o nos contratas un servicio para eso, o vuelve cuando lo hayas solucionado. Y hay otras que les falta dos palitos para el puente y los ayudamos a que esos palitos se afinen, para poder llevarlos a la red de inversionistas ángeles. Al final del día nosotros requerimos tener un flujo de proyectos, tenemos un flujo de proyectos, todos los días nos están llegando proyectos, pero requerimos tener un stock, y un flujo y un stock de proyectos para ir presentando a nuestros inversionistas ángeles. Por lo tanto, ese stock lo construimos ya sea con startups que estamos trabajando para ayudarlos a hacer ese camino, o startups que ya llegan 90% listas, los ayudamos a ese último trayecto para llevarlos Para hacer a la ajustes. red. Hacer ajustes, claro. Súper, Ajustes que pueden ir desde el pitch, pueden ir en el mercado, pueden ir en cosas más específicas, ¿cachai? súper. Bien, en hora del tiempo, cumplimos con las 11, nos pasamos unos minutos. Les quiero agradecer a todos los que asistieron. Les recuerdo nuevamente que esto va a ser grabado, está siendo grabado, va a estar disponible hoy día en la tarde o mañana AM, a primera hora. Nuevamente, Buenísimo. muchas gracias, Fernando, muchas gracias por todo lo que nos explicaste hoy día y quedan todos invitados a las próximas masterclass que se vienen en marzo, así que atentos. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias por la invitación y saludos a todos. Los espero en la red de inversionistas ángeles, o contáctenme para cualquier duda que no hayamos podido contestar ahora. Un abrazo y que tengan una